Muy buenas noches, hermanos de la Iglesia Vida Eterna de Las Flores. El pastor Pedro Pablo les desea felices en esas noches, como es costumbre, celebrar el Año Nuevo, recibirlos, y seguramente tienen planes para reunirse. Y en fin, de mi parte, pues bendiciones, que lo pasen bonito, que disfruten de la confraternidad familiar. Pero antes, de mi parte, pues de nosotros, los pastores, mi persona y Pastor Joel, y de los demás líderes, le deseamos que también disfruten bendiciones con todos. Voy a poder explicarles sobre el tema del Año Nuevo. Si tiene una Biblia a la mano, muy bien. Puede usted ubicarse en el libro de Colosenses, capítulo 3, del verso 5 al verso 17. Siempre hay expectativas de lo que va a pasar en la noche del Año Nuevo y el transcurso del año a continuación. Pero yo voy a dividir en dos partes esta porción de la palabra de Dios de esta manera. De forma retrospectiva, mirar el año, los años viejos que pasarán a la historia, ¿no? Miércoles en la noche el que menos va a celebrar, porque jueves es primero. Así que primeramente hay que mirar de manera retrospectiva el año viejo, costumbres que tienen las personas de quemar sus muñecos, en fin, el año viejo. Y la otra parte, el año nuevo. Entonces, le voy a poner en dos partes esta reflexión para que usted pueda meditar y recibir bendición de la palabra del Señor. Voy a comenzar con el verso 5. Primeramente, esta parte dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. La primera cosa que Dios ordena y manda a las personas es, esta palabra haced morir literalmente significa matar. ¿Ya? Hay que matar cosas viejas. Hay cosas viejas que seguramente año tras año ha venido acompañándoles, es parte de su vida, de su vivencia, que son pecados que se mencionan aquí. Entonces, no es posible entrar a un año nuevo con las cosas viejas de los años anteriores, de los años viejos, pero que lastimosamente no se ha apartado. Lo que Dios ordena es, cuando dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Dios quiere que las personas, sean cristianos o no creyentes, matar el pecado. Matar significa, pues ya, ese es un acto final. Como, por ejemplo, hay pecados que se mencionan acá. Uno de ellos es fornicación. La fornicación es una parte
que se escucha, se conoce por todas partes, en todos los lugares. Y Dios quiere que ese pecado sea muerto. Es la relación de parejas, de manera informal. Se conocieron, se juntaron, están conviviendo, y año tras año igual. No quieren matar su pecado, siguen con ese pecado. Y es cosa vieja, ya prácticamente. Hay una palabra clave a la final, esa palabra que dice idolatría. Es prácticamente así de su Dios. La fornicación, un gran parte de los solteros, solteras, también viven de esa manera fornicando. Y va a entrar al año nuevo, pero no quiere dejar, no quiere separarse de ese pecado de fornicación. No es agradable. Dios quiere que mates el pecado de la fornicación en la vida suya. Que abandones ese pecado. Porque de otra manera, cuando es idolatría, prácticamente llega a ser como su Dios, que lo gobierna, domina su vida. Y no es ni siquiera agradable decirle feliz año nuevo, cuando las cosas viejas de la vida en que estás viviendo hace años o recién es parte que debe morir. Otro pecado, impureza. Impureza es las cosas que son parte de la vida, que son contaminadas en el aspecto moral, ya impureza. La pureza es algo limpio. Por ejemplo, Hebreos dice que el lecho sin mancilla sea bienaventurado. Quiere decir un matrimonio santo y limpio en el tema moral es una bendición. Pero ¿cuántas personas quieren vivir en la pureza? Quieren mantener pura su vida. Lo contrario, son pecados que les está acompañado en la que está viviendo, pero Dios dice, mata ese pecado. Haced morir pues lo terrenal. Pasiones desordenadas. Otro pecado de las pasiones. Hay buenas pasiones, sí, pero estos son deseos desordenados, distorsionados, que le llevan por mal camino, le llevan a tomar decisiones equivocadas. Y es parte de la vida antigua, de los años de vida en que estás viviendo. Entonces la primera cosa que Dios te aconseja es mata ese pecado de tu vida. Malos deseos. Malos deseos. Deseos que son impuros. Deseos que apartan de Dios. Deseos de rebeldía, de desobediencia. Deseos de la pereza. Deseos a los vicios perniciosos. Y Dios dice, mata ese pecado. Ya es parte de la vida del año viejo y ya debes abandonar. Y también dice avaricia. Ese es otro pecado que es terrible. El amor al dinero. Hay mucha gente que trabaja de sol a sol. Busca mucho dinero. Y inclusive creyentes también. Algunos tienen pecado de avaricia. ¿Cuánto aportamos, por ejemplo, para el ministerio de la obra de Dios? Hay supuestos creyentes que no aportan nada
y es parte de su vida antigua. Tienen 10 años, 20 años, pero son avaros, mezquinos, tacaños. Todo lo quiere para sí, pero para la obra del Señor, nada, absolutamente nada. Y Dios dice, mata ese pecado de tu vida. La avaricia, el amor al dinero, va a llevarle por malos caminos, va a llevarle en malas condiciones su vida. Y finalmente termina idolatría. Quiere decir que estos pecados que Dios manda es prácticamente su Dios. Porque la idolatría consiste en que los seres humanos adoran a un ídolo, lo llevan, lo cargan, lo adornan, hacen lo que el ídolo dice, no habla, pero ya es una costumbre que año tras año es lo mismo. De manera que el año viejo debe llevarnos a pensar de manera retrospectiva qué pecados en mi vida son las que me ha estado acompañando todos estos años. Y quiero entrar con estos pecados. No es recomendable. Sigamos avanzando. Llegamos al verso 7, dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Aquí habla a los cristianos. Es cierto, no podemos negarlo. Hemos estado en estos pecados que se mencionan a lo que Dios manda matar, pero con la ayuda del Señor, con haber venido a Cristo, lo hemos matado. Dice, éramos muertos en nuestros delitos y pecados, que Cristo nos resucitó, en las cuales anduvisteis en otro tiempo, pero en el pasado, y vivíamos, dice, en esos pecados, a lo que Dios manda matar. Pero gracias al Señor Jesús, un día Él llegó a nuestra vida, llegó a tu vida, de manera que de ahí saliste, ya no es parte de la vida suya. Pero ahora, dice, dejad también vosotros todas estas cosas. Hay pecados que también parte de la vida vieja, del año viejo. Año tras año, pues hay a veces curiosidades en la vida de los predicadores, pastores, que yo escucho que dice, a mí nadie me va a cambiar, así soy yo, ¿no? Así soy yo. Pero esa es cosa que debe pasar, pero son cosas viejas que te ha venido acompañándote en tu vida. Y Dios te dice esta noche, mata ese pecado. ¿Cómo qué? Pero ahora también vosotros dicen, dejad estas cosas, dejad separarse, ira. Es un pecado del temperamento. La ira es malo. La ira te puede llevar a tener problemas. Quizás ya tienes problemas en tu hogar, con tu familia, con tu pareja, con tus amigos, en tu trabajo, en fin. Ira. Tienes problemas en la iglesia. Ira. Si te dice alguna cosa, ya estás con ira. Mata ese pecado en tu vida. Apártate de ese pecado. Enojo. Estoy molesto. ¿Por qué está molesto? Porque la hermana no me dio la mano. O porque el fulano de tal no me ha saludado. Estoy enojado. El pastor le saludó solamente a 3 hermanos. Y de mí se me pasó por alto. Estoy enojado. No me ponen al frente. Estoy enojado.
Es parte de lo terrenal, pero se tiene que matar. Antes que entres a decir feliz año nuevo, debes matar esa clase de pecados en tu vida, como del enojo, la malicia, es maldad. Pensar de lo que no es verdad, pero es una cosa que no falta en la vida de muchas personas, la malicia, blasfemia. Esta es otra palabra tan fea, muy desagradable. Blasfemar, insultar las potestades superiores, insultar las cosas divinas, insultar. Cuando escuchamos la palabra del Señor, no le damos respeto. Así, tras culto y tras culto, todo un año has estado con esta actitud de ser blasfemo. ¿Ah? Blasfemo, blasfemia, palabras deshonestas. Estas son palabras diccionario morboso, palabras incoherentes, palabras agresivas, como dicen muchos, son palabras vulgares. Y eso se escucha y se oye. Y Dios dice, mata ese pecado en tu vida. Deja con el año viejo, quema con el año viejo esas palabras deshonestas de tu boca. Luego también la mentira. La mentira para algunos no tiene importancia, pero sabemos que Cristo le dijo a los judíos, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Él dice que desde el principio ha sido un ladrón que roba las ovejas, engaña a las personas. Y la mentira es una cosa tan desagradable y para algunos de repente no tiene importancia. Mentir se ha vuelto prácticamente parte de su vida, pero tienes que matar, hacer pues lo terrenal en vosotros. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. La mentira, que es parte del diablo, costumbre del diablo, la mentira. Estas cosas, dice, son cosas incorrectas, palabras deshonestas de vuestra boca. La mentira, habiéndoos despojado del viejo hombre, que bueno, con sus hechos. Entonces los creyentes, si son cristianos, ya pues, ¿qué más esperar? ¿Qué más tiempo? Sino matar ese pecado, dejar con el año viejo y no continuar igual. No continuar igual, tiene que haber cambios. Si no hay cambios, pues no hay una vida nueva, no hay un cambio sincero y verdadero en nuestra forma de vida, en nuestra vivencia cotidiana, y etcétera, etcétera. Después nos recomienda, dice, el revestido del nuevo. Ahora sí podemos entrar prácticamente a lo que es el año nuevo. Una vida nueva en Cristo. Una vida dedicada a Dios. Una vida consagrada a Dios. Revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen de que le creó se va renovando hasta el pleno conocimiento del Señor. Luego dice que donde no hay griegos ni judíos, sino Dios no hace acepción de personas. Dios ama a todas las personas. No importa si es de la costa, de la sierra o de la selva, es judío o no judío. Para Él no existen esas distinciones. Dios ama a todas las personas y etcétera. Y recomienda en el verso 12, vestíos como escogidos de Dios, santos, amados,
de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Entonces, aquí sí, una vida nueva, un año nuevo. Tiene que haber una diferencia. Con el año viejo de los pecados viejos, que ha sido su Dios prácticamente, hasta ahora, espero que ya no lo siga haciendo para el otro año. Que el año nuevo sea realmente una vida, como lo dice, una vida nueva, según la voluntad y según la misericordia del Señor. Una vida nueva, soportándoos. Esto es importante. Tenemos que tratar de comprendernos, de entendernos entre hermanos, como una familia. Hay que aprender a perdonarnos y no estar mirándonos con indiferencias o resentidos por algo. Entonces, esa vida nueva es bueno y podemos entrar cambiando nuestra forma de pensar, de ser, practicando el perdón los unos con los otros. Si hay quejas contra el otro, debemos resolver los problemas de la manera que Cristo nos perdonó. Ejemplo hermoso, ejemplo maravilloso. ¿Qué éramos antes de tener a Cristo en nuestro corazón, en nuestra vida? Éramos un tacho de basura del pecado, como lo mencioné antes. Un receptáculo de inmundicia moral y espiritual. De allí Dios nos sacó para darnos una vida distinta, una vida diferente, practicando el amor, el perdón, como el Señor. Y luego dice sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Somos muchas veces como los poetas que hablamos del amor. Pero el amor es algo que se define, dice, es hacer bien a otro. ¿Ya? Así como lo hizo Dios. Ese Dios que se identifica, dice que en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Por amor, ese Dios eterno, es santo y divino, se hizo humano. Tomó el cuerpo humano, sangre humana, y entregó esa vida, y fue sacrificado, y fue crucificado, derramó su sangre. Eso es amor. El amor es hacer bien a aquel que no lo merece, no esperando nada a cambio, nada a cambio. No esperan nada. Y ese es el amor que se debe aprender. Vestido, pues, dice estas cosas de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Que la paz de Dios en el año nuevo sea la paz en su mente, en su corazón, en su vida, en su matrimonio, en su trabajo, en su familia, en su iglesia, en sus reuniones personales o familiares. Que sea la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento humano. Eso es ya año nuevo, pero una vida nueva. A continuación, también dice, la palabra de Cristo mora en abundancia. Oh, hermanos, que en este año nuevo eso sea una realidad. Que seamos personas que leamos la palabra con fidelidad. Seamos cristianos, lectores de la palabra del Señor. Muchos nos preocupamos del estómago. Está bien, debemos alimentarnos,
porque es importante. Pero ¿cuántos se preocupan de alimentarse de las cosas del Señor? Eso no le importa, no es parte de su vida. De repente es ya parte de la vida antigua, que es ya desde su conversión hasta ahora. La Biblia no tiene importancia, la palabra de Dios no tiene importancia, no es algo que le está de todos los días. Por eso Cristo dijo, no solamente de lo material vive el ser humano, sino de todo lo que es la palabra del Señor. Que la palabra de Cristo more en abundancia, enseñándoos, exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, la primera parte de nuestra reflexión ha sido matar los pecados viejos que han sido parte de su vida como su Dios, gobernando, dominando su vida, viviendo hasta ahora. Y espero que todos esos pecados, esta noche usted diga, Señor, yo voy a matar esta palabra fea, de repente la mentira, o la blasfemia, o la ira, o el enojo, o la falta de perdón. Quiero entrar con un cambio verdadero al año nuevo. Entonces, la vida nueva es una vida transformada por la gracia, por el poder de Dios. Por la gracia. Por la gracia y por el poder de Dios. El Señor que vive en nuestros corazones, Él nos ayuda a estar vestidos con las cosas divinas del Señor. Puede usted pasar una noche bonita, hermosa, en esta oportunidad, darse la mano, un abrazo, compartir lo que ha preparado con la familia. Pero recuerde, mate los pecados viejos de su vida para siempre, que era su Dios, parte que gobierna y domina su vida. Mátelo, por favor, porque Dios dice, haced morir estos pecados de tu vida. Y vestíos, dice, revestíos y vestíos del amor, de la santidad, de la fidelidad, de la abundancia de la palabra, del perdón, de comprenderse los unos con los otros y vivir con la paz de Dios en nuestro corazón. Y todo lo que hacemos, ya sea de palabra o de hecho, hagámoslo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Que el Señor los bendiga. Pase usted un feliz año nuevo y una feliz vida nueva en Cristo Jesús. Son mis deseos como pastor, también del pastor Joel y de los líderes y de toda una familia, la familia del Señor. Bendiciones, felicidades, hasta el momento que el Señor nos tenga. Sigamos matando los pecados viejos y feos y viviendo una vida de gratitud, de adoración, de canciones para el Señor. Alabado sea Cristo. Bendiciones y felicidades.